femeninos en la literatura en general y en la literatura juvenil en particular. Esta discusión nace a partir de que me fui dando cuenta que hay como ciertos estereotipos en la literatura juvenil. En general, las mujeres en la literatura juvenil son como personajes secundarios o un interés romántico, y en ese caso muchas veces son lo que se llama el síndrome pitufina, que es que son una niña como la niña tonta y bonita, como en Big Bang Theory, Penny, por ejemplo. Se cortó. ¿Aló? Ahí. Que no tiene mucha personalidad propia y está rodeada de hombres que sí son interesantes y sí tienen personalidades propias. En cambio, cuando es la protagonista de la novela, usualmente su rol se limita a dos cosas. Por un lado está la Mary Sue, que es esta niña así como que en el fondo es la fantasía de lo que la autora piensa que ella misma es, que es como la niña un poco extraña y que le va bien en el colegio, pero todos los niños andan detrás de ella. O la Katniss, que es como más amachada, que tiene características estereotípicamente masculinas, que es fuerte, es como la chica fuerte. Y su fuerza nace de que no es como las otras chicas. Entonces, para hablar de este tema tenemos a 4 personas hoy día. Vamos a partir por allá, por la Cami. Camila Miranda es fonoaudióloga de la Universidad de Chile y actriz de doblaje. Desde niña siempre tuvo un gran interés en la literatura, razón que la lleva a integrar parte de la iniciativa literaria La Ventana en el Sur, en septiembre de 2016. Esta iniciativa está enfocada en dar visibilidad a las escritoras chilenas de ciencia ficción, terror y fantasía, para lo cual desarrolla contenidos en la página oficial, reseñas de libros, promoción de lanzamientos y eventos literarios. Actualmente participa de monitora en el taller de relato de La Ventana del Sur, dirigido a escritoras y aficionados de los géneros de ficción. Yo creo que el taller de relato acaba de terminar, ¿no? Sí, justo acaba de terminar y ya con muy bonitos frutos que encontramos en todas las chicas que participaron, así que estamos muy orgullosas y muy felices después mostrarles un poco lo que va a ser toda esta antología. Buenísimo. Luego tenemos a Belén Cereceda de Riada Ediciones, escritora de fantasía y ciencia ficción chilena. Ha publicado las novelas de fantasía urbana Condenados y la novela contemporánea Cuando acabe el invierno. En la actualidad, Belén Cereceda trabaja en sus nuevos proyectos, entre los que destaca la segunda parte de Condenados, la novela de ciencia ficción Galatea, que mezcla la mitología griega con un mundo lleno de tecnología avanzada. Da charlas y talleres de literatura creativa juvenil. Hola, bueno, sí, yo me dedico al tema de la fantasía y la ciencia ficción, me gusta harto. Creo que eso nace porque soy una hermana menor y adquirí como todos los gustos de mi hermano. Entonces crecí con Robotech y con todos esos, como que ahí debe haber un buen personaje femenino con la comandante Lisa, para quienes no la han visto. Ella es como un buen personaje femenino, así que sí. Luego tenemos a Felipe Uribe. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, profesor de castellano de la misma casa de estudios. Obtuvo la beca de Creación Literaria 2009 del Fondo del Libro para el libro de cuentos Meditación de un Condenado. En su calidad de experto en educación, ha publicado numerosos textos académicos. Además, publicó la colección de cuentos para niños Pictogramas Chilenos. En 2015 se publicó una antología de relatos eróticos de la que fue compilador. Asimismo, fue incluido en la antología de editorial Aurea Chile Z. Y en Loba Ediciones sacó Yudo Chica, que es la novela que está ahí. Hola a todos. Bueno, yo estoy presentando sobre todo este libro, mi primera novela, porque he publicado varios libros de educación, como dijo la Dani, y libros de cuentos. No me atrevería como a clasificarme en ninguna categoría, género, no sé, porque escribo de todo un poco. Pero bueno, este libro que me ha dado como más fuerza, digamos, para hacer difusión, y de verdad estoy muy enamorado de esta historia, que es sobre el bullying y en el fondo es una alegoría de la dictadura también. Así que un libro que tiene de todo un poco. Quedó chica. Y finalmente tenemos a Claudia Andrade. Es doctora en literatura chilena e hispanoamericana de la Universidad de Chile, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y magíster de literatura con mención en teoría literaria de la misma casa de estudios. Docente de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad del Desarrollo. Docente del Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago y del Diploma de Literatura para Infancia, Adolescencia y Juventud del Departamento de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
escritora de narrativa para adolescentes y jóvenes con 2 novelas publicadas hasta ahora, La espera y Maleficio, el brujo y su sombra. Hola, buenas, muchas gracias por venir. Aquí la idea, justamente como lo han dicho los chiquillos acá, es como conversar justamente sobre los personajes femeninos en la literatura que nos convoca, que aquí ya vemos 3 que ya hemos escrito para este público y más o menos ya nos ha tocado justamente conversar estos temas previamente. Vamos a partir con una pregunta súper general, que es ¿cómo ven ustedes la construcción de la mujer en la literatura en general y en la literatura juvenil en particular, en las cosas que han leído? Yo voy a partir. Hace poco fui a una reunión con alumnos y alumnas del colegio Javiera, el Liceo 1, y una de las cosas que conversamos en esa reunión fue justamente, yo les planteaba de que cuando yo estudié literatura, la licenciatura en letras, yo creo que debo haber leído a 4 mujeres en toda la carrera. La mayoría eran autores varones y efectivamente tenía muy poco acercamiento a qué habían escrito mujeres en general, ni hablar acá en Chile, aparte de Gabriela Mistral y María Luisa Bombal, no leía a nadie más. Entonces mi acercamiento a la literatura escrita por mujeres fue más bien personal, porque de repente me recomendaban a alguien y la leía y yo era siempre muy crítica del imaginario que los hombres tenían acerca de nosotras. Y en ese sentido, si bien uno puede leer, por ejemplo, Madame Bovary o, no sé, incluso Medea, así como para irnos bien atrás, uno veía ciertos como patrones que se iban replicando y de esos patrones no salíamos. En cambio, en la literatura escrita por mujeres, la verdad es que todo fue distinto desde que yo leía a la Virginia Woolf. Y a pesar de que la encuentran como súper canon y que todo lo que puedan decir, la verdad es que efectivamente me encontré con una literatura diferente. Lo que más me gustaba de ella es que no era lineal. A mí me encanta la literatura no lineal. Entonces me gustaba eso de que uno divagaba con ella mientras iba leyendo los libros. Cosa que me costaba en las narrativas escritas por hombres. En el caso de la literatura juvenil, he llorado mucho. Metafóricamente, no he tirado lágrimas así como de verdad, pero ha sido muy terrible encontrar imaginarios o construcciones de mujeres que siempre viven en función de los varones que están en la historia. Y eso, en la medida que yo me he dedicado a estudiar la literatura, en particular juvenil, ha sido un desafío porque algunos personajes hombres están mucho mejor construidos que las mismas mujeres y siempre las mujeres, como mencionaba Daniel acá, bajo ciertos paradigmas en donde se pelean entre ellas por el amor de alguien. Y eso creo yo que ya me tiene muy aburrida. Entonces, si hay aquí escritores o escritoras, por favor, no más. Bueno, siendo el único hombre en la mesa, no sé, puedo dar una opinión un poco distanciada, yo creo. Sí, pasa que se trabaja harto con los estereotipos, como dicen ustedes, con los clichés, porque, claro, bueno, si uno lee los clásicos, obviamente la mayoría de los escritores eran hombres. Ustedes saben que de hecho algunas escritoras, no sé, George Eliot, George Sand, tuvieron que ponerse nombre, o sea, seudónimos de hombres para que las pescaran básicamente, para poder publicar. Ahora, tú mencionaste a la Virginia Woolf. ¿Se acuerdan lo que decía ella no me acuerdo en qué libro era, pero un cuarto propio de haber sido, pues, claro, que decía, bueno, una mujer para escribir necesita un cuarto propio y 200 libras al año, porque si tiene que hacer el aseo y más encima está ahí, no sé, por medio del living llena de niños que gritan y chillan, no, o sea, no tiene que trabajar, lo que sea, no se puede así. Ahora ella se da la salvedad de que la Jane Austen así todo pudo. No tenían cuarto propio, pero igual pudo escribir en el pasillo de su casa. Claro, pero obviamente son casos más excepcionales. Ahora lo que es
preocupante, curioso, no sé, es que no sé, yo veo que las circunstancias igual han cambiado y ahora son muchas más las mujeres que escriben, lo que obviamente está súper bien, pero lo que me preocupa es como que se mantenga en cierta medida los estereotipos, a pesar de que haya más mujeres escribiendo, ¿no? Porque claro, como decía antes, ¿no? Pues eran casi puros hombres, y como decías tú, lo que estaba presente era la mirada masculina de lo femenino. Tú mencionabas a Flaubert. Flaubert una vez dijo, Madame Bovary c'est moi, o sea, soy yo soy Madame Bovary. Por lo tanto era como, no sé, una especie de personaje ahí, un alter ego de él, una cosa rara, media psicoanalítica extraña que tenía él. Pero claro, era su visión en el fondo de lo femenino, y de hecho en esa época, en el siglo XIX, existió una dicotomía súper fuerte en cuanto a la mirada de lo femenino desde lo masculino, obviamente, que era lo hegemónico, que era la mujer como, claro, la mujer ángel, la mujer madre, la mujer buena, la mujer pura, santa, bla, 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 o la mujer pecadora, libidinosa, ¿no es cierto?, deseante, opinante, empoderada. Y bueno, yo creo que hoy en día precisamente tenemos que pensar que entre medio hay un espectro gigantesco, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que obviamente salir de los clichés. Ayer estaba leyendo, o sea, estoy leyendo el Conde de Montecristo, y ayer estaba leyendo en mitad de la novela la descripción de una chiquilla, de unos personajes, y me llamó la atención que el novio de ella decía, no me gusta ella. ¿Pero por qué? Le decía al Conde de Montecristo, si es tan bonita. Decía, sí, pero tiene una belleza que no es propia de su género. Entonces el narrador la describía y decía, sí, el narrador sufría, porque ustedes saben que en esa época el narrador metía la cuchara. Entonces decía, sí, porque tiene una belleza, claro, tiene unas cejas perfectas, pero el defecto es que las frunce mucho. Y hace mocas con la boca, y no sé qué, y como que habla mucho en la mesa, entonces como que eso la afeaba, una cosa así, ¿no? Entonces, obviamente hoy en día tenemos que superar esos estereotipos, y entender que, me acuerdo una vez, leí una crítica de la Patricia Espinosa a una novela de un narrador nacional que no voy a nombrar, lo mismo, pero ella le hacía la siguiente crítica, decía que para el narrador, digamos, de esta novela, las mujeres eran como, ¿cómo decirlo?, como un volcán de acciones impetuosas e imprevisibles. Era como lo salvaje, lo pintoresco, el azar, la rebeldía, eso era una mujer. Entonces, obviamente uno tiene que salir de esas cosas y pensar que las mujeres son personajes, por tanto, tan complejos como lo puede ser un hombre. Bueno, y para cerrar la intervención, para que hable de más personas. A propósito de esto, me estaba acordando de una frase de la Rosa Montero, que ella decía, a propósito de esta discusión de si hay literatura de mujeres o no, bla, bla. Entonces ella decía, cuando una escritora habla de un personaje femenino, todo el mundo entiende que está hablando de las mujeres. En cambio, cuando un escritor hombre habla de un personaje hombre, todo el mundo entiende que está hablando de la humanidad. Entonces, esa mirada, por supuesto, es bastante terrible, y yo creo que a lo que uno tiene que llegar es a que una personaje mujer, digamos, pueda ser representativa de toda la humanidad, pues. A ver, yo voy a volver un poco al inicio de la pregunta, enfocada hacia la literatura juvenil, que es donde me desenvuelvo más yo, al menos. Yo creo que dentro de todo esto parte porque existe una construcción social que nos ha puesto como débiles todos los personajes femeninos y como complementos de un personaje masculino, siempre. Desde lo primero que vemos, porque nosotros de alguna manera no nos construimos con los libros, nosotros, no sé, más jóvenes a lo mejor, nos construimos en una base audiovisual, en cuanto a lo que las animaciones nos mostraban a nosotros, y no sé, a nosotros nos mostraban Blancanieves, que es una niña que barre el bosque, esperando que alguien llegue a rescatarla. Entonces, es súper complejo cuando desde niños nos están mostrando que la mujer es débil, que la mujer necesita que la salven, que la rescaten,
y que solo potencia el lado masculino. Entonces, de alguna manera también nosotros hemos sido construidas machistamente y nos ha costado sacarnos eso encima, porque muchas de las personas que construyen malos, no quiero decirlo como malos personajes femeninos, pero eso somos las mismas mujeres, más allá del hombre. Casi todas las mujeres que escriben literatura juvenil son mujeres que crean personajes carentes de fuerza, y se asume que la fuerza te quita la otra parte. Tú no puedes ser fuerte y sensible, porque si vuelves a un personaje sensible, pierde su fuerza, y eso no puede ser, porque todos somos un espectro muy complejo, no somos solo uno o lo otro. Entonces esa división tan grande que se hace y que se muestra sobre todo en la literatura juvenil, hace que las niñas tengan ese concepto de, para ser fuerte, yo no puedo ser sensible, yo no puedo estar enamorada, porque está mal. Y al revés lo mismo, no puedo ser, no sé, hay un concepto de que tiene que ser modesta, no puede alardear de que sea buena en algo, tiene que ser reconocida por los demás, no por ella misma. Entonces necesita la aceptación de los demás, pero eso parte en la base de lo que nosotros mismos pensamos que tenemos que ser. Por eso construimos, yo digo construimos porque mis primeros escritos yo los leo ahora y son terribles, de verdad. Yo digo, por favor, que esto nunca se filtre porque es lo peor que escribí en la vida. Porque claro, teníamos ese concepto de vamos a buscar una pareja que nos cuide, que nos proteja, que nos salve, y todo era en base a eso. Era súper nefasto en realidad. En cambio ahora no, ahora hay más personajes, o sea, a través de la historia sí hay buenos personajes femeninos, pero son los menos. Ese es el problema. Y el problema es que ahora se sigan potenciando esos menos. Hay historias muy dañinas que son para adolescentes, que es la edad más complicada, porque ellos después buscan esos patrones. Más allá de los niños, porque los niños ya tienen otro concepto, tienen personajes masculinos súper buenos para perseguir, en los libros y en lo que es audiovisual. Sin embargo, las mujeres no. Ahora recién yo creo que, sacando la literatura, llevándola, como les decía antes, a Disney, creo que recién ahora tenemos personajes buenos, femeninos, como, no sé, Moana o Valiente, que ella pelea por sí misma para no casarse con otra persona, o sea, ella pelea para casarse consigo misma. Entonces eso ya marca una diferencia en lo que ven los niños ahora y lo que van a desear ellos, o el concepto que tienen ellos de una mujer fuerte, a lo que teníamos nosotros, que era diferente. Era el esperar, el barrer, el mantener la casa limpia para cuando llegara no sé, el pretendiente, el proveedor. Claro, él era el proveedor. O al contrario, el ser súper fuerte y no querer a nadie. Así que sí, creo que de alguna manera ha habido un cambio, pero ha sido sumamente lento. Y creo también que es muy preocupante que se lleve de alguna manera a la pantalla ciertos libros que son muy malos, que tienen relaciones muy tóxicas, y que está bien mostrar relaciones tóxicas, distintos personajes, pero enseñar que no está bien. Y cuando esto de alguna manera se normaliza, es un problema. Es un problema porque no se puede normalizar ni el personaje femenino nefasto, ni la relación nefasta. Eso. Ya, te toca. Qué difícil, ya hablaron mucho. Bueno, La Ventana del Sur, nosotros somos una organización que busca visibilizar a las escritoras, y más que nada en los géneros que son de ciencia ficción, fantasía, terror. Entonces son géneros que tienden a ser más de lo que es literatura juvenil. Y claro, al principio cuando empezamos esta como odisea, veníamos leyendo otras cosas totalmente diferentes, y dijimos, ya, vamos a leer qué escriben las mujeres. Y ahí fue como, ¡oh!, ¿qué escriben las mujeres? Y encontrar un montón de cosas que de repente encontrábamos, esos estereotipos que estaban ahí marcados, y que nos cuestionábamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está tan pegado? ¿Por qué está tan ligado? Y tiene que ver mucho también con cómo se generan las historias, cómo se plantea el personaje femenino. Y algo que como que hemos ido viendo a lo largo de otras lecturas de otras autoras que hemos ido encontrando, como por ejemplo Úrsula K. Le Guin,
Ahora tengo acá un libro que se llama Vinti, que es de Nnedi Okorafor, que habla sobre la cultura imba. Algo que hemos notado muy importante en la construcción de un personaje femenino que realmente entregue algo importante es el contexto en el cual ese personaje surge. Porque siempre como que está la historia y el personaje cae en la historia, como que esa sensación da, porque es un estereotipo. Entonces lo dejan caer en la historia y cumple el rol que sea, en vez de que el personaje surge desde el contexto en el que está. Porque las mujeres somos las que más resentimos las condiciones del contexto, ya sea porque estemos ligadas a esos patrones que están presentes en ese contexto, o porque hay una necesidad de rebelarse contra ese contexto, o otra acción, X, la que sea. Entonces, plantearse un poco más qué situación está presente en la historia, desde la cual surge el personaje femenino, es más importante que simplemente agregar muchos personajes femeninos a ver si alguno coincide y alguno realmente representa a la mujer, que es como otra constante que ha empezado a aparecer, como que, habían pocos personajes femeninos, pongamos más. No, no se trata de poner porque sí, se trata de analizar, entender qué es una mujer. Una mujer no solamente es, un personaje femenino no solamente va según la dirección de la trama, sino que ella también representa frustraciones y otras situaciones dentro de lo que está pasando en la historia y de lo que se está privando ella. Eso. Un poco relacionado a lo que dices tú, si uno piensa también como en la mujer, en su contexto, y esta idea que tú dices como que parece que la sueltan ahí de repente, pienso justamente en los dos ejemplos que salen en el título de esta charla, que son Bella de Crepúsculo y Katniss de Los Juegos del Hambre. Si bien Katniss como que está más integrada con su ambiente, las dos destacan porque son mujeres distintas a las demás. Y su valor, y el valor de en general las protagonistas en la literatura juvenil, es que no son como las otras mujeres. Entonces es como que todo lo clásicamente femenino, el que, no sé, te gusta el maquillaje, o el que seas porrista, o así, como todos los estereotipos femeninos, siempre pertenecen a como la mala, o como la tonta. En cambio, la chica, la protagonista, para ser protagonista, tiene que no ser como las otras chicas, porque ser como las otras chicas es malo. Entonces, en el fondo, te van reforzando la idea de que las características tradicionalmente femeninas, pero no necesariamente son así, son algo negativo. Y por tanto, si tú eres, para que tú ser bacán, pienso por ejemplo en Juego de Tronos como Arya, te tienes que cortar el pelo y andar con una espada y como tener fuerza física, o no sé, y matar gente, así, como que tener como un lado violento. Es lo que decía Belén también, como no puedes ser sensible porque ella serías como mujer, ¿no? ¿Quién quiere eso? No sé qué piensan sobre eso. Estaba pensando en lo del tema del viaje del héroe, todo ese rollo de Joseph Campbell, y claro, no sé, pues, tú dices, me parece súper bien tu análisis. Tú dices, en el fondo es como la mujer tiene que ser como la excepción que confirma la regla para ser la heroína. En cambio, en cuanto a lo masculino, el héroe siempre es el modelo, es la aspiración máxima para todo su género, ¿cierto? Como que reúne todas las cualidades, no sé, Aquiles, Ulises, el más rápido, el más fuerte, el más osado, y resulta que es el héroe el que salva a la tribu. Entonces, desde antiguo, atávicamente venimos con esa noción, con ese concepto de que va a ser un hombre el que va a devolver la paz y la armonía, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que romper. Igual yo siento que hay una diferencia porque, por lo menos de Tolkien en adelante,